Filipenses 3, 1 al 7. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y para también entender un poco más nuestro pasaje, leamos en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, a partir del versículo 4. El apóstol Pablo presenta su defensa ante las acusaciones a las que era sometido, se defiende delante de Agripa, y él dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón.
¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Si la contabilidad de una empresa es puesta en las manos de alguien que no sabe de contabilidad, los problemas deben ser esperados. Muy seguramente las cuentas serán confundidas y el dinero que debía ser puesto bajo cierto renglón se pondría bajo otro. Al final no se sabría cuál es la verdadera posición de la empresa, si está bien, si está mal, si ha habido ganancia o si ha habido pérdida. Y a la hora que se lleve a cabo una auditoría, la empresa podría verse en serios problemas. En el pasaje que nos corresponde estudiar en nuestra serie en el libro de Filipenses, podemos observar una especie de auditoría espiritual. Todo hombre tiene su auditoría espiritual. Cada quien coloca las actividades que realiza bajo los encabezados de ingresos y egresos. Cada quien emite un juicio de auditoría dependiendo de cómo maneje sus finanzas espirituales. O yo estoy viviendo con un superávit espiritual, o estoy viviendo en un déficit espiritual. Cada quien coloca lo que es y lo que ha hecho en una de las columnas de su libro de cuentas. Suma todo y llega a una conclusión. ¿Soy un hombre espiritualmente rico o soy un hombre espiritualmente pobre? ¿Tengo ganancia o tengo pérdida? Tú tienes una opinión acerca de tu estado espiritual. ¿Piensas que todo está bien o piensas que estás mal? Pero tienes una opinión, sea esta cierta o no lo sea. Llevas en tus libros tu propia contabilidad. Ahora, cuando el gran auditor llegue, sus libros serán comparados con los nuestros, porque Dios lleva su auditoría también, y revisará nuestra contabilidad. Él verá si lo que habíamos puesto como un ingreso realmente había sido un ingreso. Él dirá si realmente hemos tenido pérdida o ganancia. En la porción de Filipenses capítulo 3 que estamos considerando, nos encontramos con el caso de la vida del apóstol Pablo antes de su conversión. La contabilidad que él llevaba acerca de su vida espiritual antes de conocer a Cristo era muy distinta a la contabilidad que él llevaba después de conocer a Cristo. Algo pasó en el camino que le llevó a pensar de manera diferente. Por eso él concluye en el versículo 7 de nuestro texto, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Habíamos explicado en nuestros estudios pasados que en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo está enfrentando a los judaizantes, judíos cristianos que obligaban a los cristianos que no eran judíos a observar las costumbres religiosas de los judíos. Ellos decían que si alguien no se circuncida conforme a la práctica judía, no podía ser salvo. Eso aparece en Hechos capítulo 15, versículo 1, cuando dice el texto, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. También el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, de los fariseos, algunos habían hecho profesión de fe, se levantaron algunos diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Deben guardar las cosas que hay en el Pentateuco, que hay en la ley de Moisés. Todo cuanto se diga allí debe ser observado si de veras van a salvarse de sus pecados. Y por eso Pablo tuvo que arremeter duramente contra ellos. Porque no era cualquier cosa la que estaba en juego, era el Evangelio mismo, la base misma de nuestra salvación.
y le encomendó a Tito en su epístola diciendo: hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué estaban haciendo estos judaizantes? ¿Qué estaban causando estos hombres? Estaban llevando a personas a pensar que las cosas que hacían o dejaban de hacer eran las cosas que le garantizaban la salvación. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo no hago aquello, por tanto yo soy salvo. Yo soy cristiano porque hago esto, porque no hago aquello y porque nací en una familia cristiana. Y Pablo les responde diciendo que todas estas cosas no son ganancia, sino pérdida. Y Pablo comparte algo de su propio peregrinaje espiritual para enseñar a los hermanos de la iglesia de los filipenses que solo debemos confiar en Jesucristo y no en nuestras obras. Veamos en primer lugar entonces un vistazo a la vieja contabilidad de Pablo. Un vistazo a la vieja contabilidad de Pablo. Y es la sección que comprende a partir del versículos 4 hasta el 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está explicando su visión de la vida antes de conocer a Cristo. Pablo percibió que los judaizantes se estaban enorgulleciendo de sus logros humanos, de los logros que habían alcanzado. Y como si fuera un niño, él se compara con los demás y dice que tiene más razones para gloriarse que ellos. Ustedes recuerdan que como niño uno discutía con los demás y le decían que no, mi mamá es más buena que la tuya. No, mi mamá es la mamá más buena de la bolita del mundo. Entonces tú decías, no, mi mamá es la más buena de la bolita que de la bolita que de la bolita del mundo. Pues Pablo está argumentando así con ellos. Los judaizantes dicen, nosotros somos esto, hemos hecho aquello, hemos logrado lo otro. Y Pablo dice, si vamos a esto entonces, yo tengo las obras, los logros más grandes de la bolita del mundo. Si hay alguien que puede enorgullecerse, soy yo. Nadie, dice, puede haber logrado más que lo que yo logré. Y él va a demostrar su caso. Él no está hablando por hablar. Él no está hablando por hablar. Veamos en 2 Corintios 11, versículo 18. Estas personas estaban gloriando en la carne. Gloriarse en la carne es gloriarse en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Gloriarse en sus propias obras, gloriarse en ellos mismos. Ellos mismos son de carne. Dice Pablo en el versículo 18 de 2 Corintios 11, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Si alguno os esclaviza, era la esclavitud a la que los judaizantes estaban queriendo someterles. Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ellos pueden gloriarse, yo más, versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Aquí Pablo argumentando en sus propios terrenos, en sus propios términos. Si es por las cosas que ustedes han hecho y han logrado, yo tengo más cosas en que gloriarme. Y voy a mostrarme que yo no me glorío en esas cosas. Pero también le voy a mostrar que yo tengo más derechos, si esa es la razón, a gloriarme que en la carne que ustedes mismos. Busquemos pues en sus libros de contabilidad qué cosas Pablo había puesto en el renglón de ingresos o de ganancia. Lo primero que él cita es circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día. Pablo comienza la lista con el ejemplo que levantó la discusión acerca de los judaizantes. ¿Cuál era el problema de los judaizantes? Obligaban a circuncidar a las personas. Estos judaizantes
muy probablemente eran gentiles, prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Después ellos conocen al Señor y pasan al cristianismo siendo gentiles judíos, habiendo profesado la religión judía, no habiendo nacidos como tal. La circuncisión de ellos debió hacerse posteriormente en sus vidas, después de ellos haberse convertido al judaísmo. Pablo dice, mi circuncisión no es como la de ustedes. Yo fui circuncidado al 8º día. Yo no soy un gentil convertido como un prosélito del judaísmo. Yo nací en esto. Yo no vine a ser circuncidado tardíamente. Soy hebreo de nacimiento y por ende circuncidado al 8º día. Mi familia, celosa de la religión, me circuncidó tal como decía la ley que debía ser hecho, al 8º día de haber nacido el niño. Y la forma en que lo dice da claramente a entender que entre ellos había cierta preferencia entre una persona que había sido circuncidada al 8º día y el que era un gentil prosélito. Había algo de ventaja en haber sido circuncidado al 8º día, por eso Pablo lo cita. Yo soy alguien que fue circuncidado al 8º día, no como ustedes. El orgullo de ustedes es la circuncisión. Si vamos a eso, entonces le dice Pablo, yo soy de los privilegiados. Nací en una familia que en las regulaciones del Antiguo Testamento, ellos la cumplían con precisión. Más religiosos que ustedes en ese punto. Veo al final, ganancia. Estoy ganando. Privilegios. En mi cuenta hay dinero espiritual. Soy un hombre rico espiritualmente porque fui circuncidado al 8º día, decía Pablo. En segundo lugar, del linaje de Israel. Del linaje de Israel. Era un orgullo para él haber nacido judío. Ser un descendiente puro y genuino de los grandes patriarcas. Eso era algo muy importante. En Romanos capítulo 9, versículo 1, Pablo manifiesta allí ciertamente con dolor el estado de su pueblo Israel de haber rechazado a Cristo. Pero habla también del pueblo de Israel como un pueblo que tuvo grandes ventajas en el pasado. Versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él le está diciendo, yo preferiría yo mismo perderme, condenarme yo, para que se salve toda mi nación. Pero lamentablemente ese no era el caso. No estaban salvos. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Yo entiendo, dice Pablo, después de venir al conocimiento de Cristo, que lo importante no es ser descendientes físicos de Abraham, sino ser parte de su descendencia espiritual. Pero dice, estemos claros, fue al pueblo de Israel que se le dio el pacto, se le dieron las promesas. Es más, de ese pueblo fue que nació Jesucristo. El pueblo de Israel tuvo privilegios. Y ellos se veían un pueblo privilegiado. Esto es Pablo hablando como creyente ya. Imagínense lo que era esto por su gloria, siendo incrédulo. El ser del linaje de Israel era ganancia. Él podía poner eso en su libro de contabilidad como una gran ganancia, más rico espiritualmente. Tercer privilegio que él veía, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Benjamín fue uno de los hijos especiales de Jacob y Raquel, la esposa amada de Jacob. Su nacimiento le costó la vida a su madre. Al morir, la madre le llamó hijo de mi tristeza, pero Jacob le llamó hijo de la mano derecha. Y quizás Pablo tenía el nombre original suyo, Saulo, porque venía de la tribu de Benjamín. Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín.
Y quizás ese nombre que él tiene, Saulo, venía con orgullo de ser descendiente de esta tribu especial. Él mismo se da como un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. En Romanos 11:1, cuando dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y lo dice con orgullo, yo soy un benjamita. Los de Benjamín eran considerados los más judíos de toda la tribu. Era una tribu especial. Fue una de las tribus, la tribu junto con Judá, que permaneció fiel al reino de David. Ustedes recuerdan que hubo una división del reino y estas fueron las dos tribus que quedaron fieles a la descendencia davídica. De manera que eran vistos como un pueblo privilegiado y especial. Aparte de que en su territorio era que se encontraba la ciudad santa y el templo. Ser de Benjamín era motivo de orgullo para Pablo. En su libro de contabilidad, más ganancia todavía, más rico espiritualmente. Cuarto privilegio, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Mientras otros no eran puros en su pedigrí, Pablo se enorgullecía del hecho de ser un nativo hebreo, criado en una familia hebrea que hablaba el idioma hebreo. Ustedes recuerdan que Pablo nació en Tarso. En Tarso se hablaba griego. Él por eso sabía griego y el Señor utilizó esto para la obra que él iba a hacer en el futuro. Él sabía quién era que estaba usando. Pablo no conocía a Dios, pero Dios conocía al Pablo que estaba llamando y que estaba preparando desde antes. Sin embargo, aún habiendo nacido en Tarso, su familia devota de la religión judía le envía a Jerusalén para ser educado allí en la religión hebrea. Su familia estaba tan comprometida con la ortodoxia judía que le mandan a estudiar a los pies del rabino Gamaliel. Él no dice que era simplemente un judío. Yo soy un hebreo. Si recuerdan lo que aconteció en Hechos capítulo 6, versículo 1, ustedes recordarán que se levantó una discusión porque las griegas de la iglesia estaban siendo desatendidas, decían ellas, en comparación con las hermanas hebreas de la iglesia. Y no era que habían griegas que no eran judíos y otros hebreos judíos. Eran que estos griegos eran judíos también, pero helenizados. Judíos helenizados. El idioma principal de estas personas era el griego. Los hebreos usaban el arameo como su idioma natural para conversar y asistían a sinagogas en las que se hablaba el idioma hebreo. Los griegos que se mencionan en Hechos 6 hablaban griego, esa era su lengua madre, y asistían a sinagogas en que se hablaba el griego. Y de entre todos los judíos había una diferencia lingüística y cultural. Y Pablo dice, yo me crié en una familia que hablaba arameo. La mayoría de los judíos eran la mayoría de los judíos de la dispersión eran de los judíos griegos. Ellos, al ser trasladados a las diferentes naciones de la dispersión, se asimilaban la cultura del lugar y terminaban hablando griego. Cuando una persona hablaba hebreo solamente, formando parte de los judíos de la dispersión, era por una de dos razones. O porque estaba recién mudado y todavía no había asimilado la cultura del lugar, o porque la religión de sus familias eran tan celosa y tan rígida que conservaban el idioma hebreo como parte de su tradición y no lo olvidaban por parte. El caso del apóstol Pablo no era de que estaba recién mudado. El caso del apóstol Pablo era que su familia era sumamente religiosa, de la ortodoxia judía, y por eso él hablaba hebreo. En Hechos capítulo 22, es interesante que Pablo habla delante del pueblo, a partir del versículo anterior, el versículo 40 del capítulo 21, se dice, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, Lucas se encarga de destacar que habló en lengua hebrea. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea,
guardaron más silencio. Ellos se sorprendieron. No esperaban que él iba a hablar en hebreo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ese era el orgullo de Pablo. Yo soy un judío hebreo de hebreos, no soy cualquier judío. Cuando el Señor se le aparece, cuando él iba camino a Damasco, en el momento de su conversión, en el texto que leímos al inicio, en Hechos 26, cuando el Señor le habla a Pablo, es interesante que Lucas destaca que Cristo le habló en hebreo. Le dice en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como si lo estuviera hablando en su idioma natal. No te voy a hablar en un idioma que tú no entiendas, no te voy a hablar en tu segundo idioma, en el primero tuyo, te voy a hablar en hebreo. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se enorgullecía de ser hebreo de hebreos. En su libro de contabilidad estaba siendo millonario. ¡Cuánta ganancia! Antes de venir al conocimiento de Cristo se veía rico espiritualmente. Pero hasta aquí todo lo que hemos mencionado era de Pablo por herencia. No intervino él en nada. Pero él añade sus propios esfuerzos. En sus credenciales, él añade sus logros personales. Por eso en quinto lugar él dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Dentro de los judíos, los fariseos fueron una secta que surgió durante el siglo II antes de Cristo. Su nombre significa los separados, porque estaban profundamente comprometidos con tener una religión pura. Y para eso se apegaban minuciosamente a la ley de Moisés. Pero tener la ley de Moisés no era suficiente. Para asegurarse que estaban estrictamente adheridos a la ley, elaboraron una lista bien larga de requisitos que garantizaban que no iban a violentar ninguna parte de la ley. Y ellos por eso desarrollaban libros que decían no solo lo que decía la ley de Moisés, sino que le añadían cosas a la ley de Moisés. De todas las sectas, era la religión más celosa del Antiguo Testamento. Tan celosos que Cristo mismo dice de ellos que estaban dispuestos a recorrer mar y tierra para ser un prosélito. Eran personas bien celosas. Y Pablo dice en Hechos 23:6, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Yo no entré a la religión farisaica yo solo. Es que mi padre era fariseo también. Yo aprendí de él lo que era la religión de los fariseos. Y yo mismo vine a formar parte de esa religión. Y él dice en Hechos 26:5, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era la religión más rigurosa. Si había alguien celoso, era la religión farisea. Eso es un gran logro para él. Cuando él veía su libro de contabilidad, no solamente yo he nacido con todos estos privilegios, es que el hecho de yo haber decidido formar parte de la religión farisaica, ya eso es otra ganancia más. Supermillonario espiritualmente. Pero no solo era fariseo, yo era de los mejores de los fariseos. Sexto privilegio, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si los fariseos se destacaban por ser religiosos muy celosos, entre todos ellos, dice Pablo, yo era de los más celosos, fui perseguidor de la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Los fariseos en general eran considerados una secta rigurosa y bien celosa. De entre todos ellos, dice, yo era uno de los que aventajaba a estas personas. Yo era todavía más celoso que ellos.
Yo amaba las leyes y los requisitos de la religión farisaica más que todos ellos. Sus convicciones con respecto a la religión judía eran tan fuertes que estuvo dispuesto a perseguir, torturar, encarcelar y hasta apoyar la muerte de los cristianos por oponerse a sus creencias. No le importaba si eran mujeres. En Hechos 8:3 nos dice que él perseguía a hombres y mujeres. Y los torturaba y los castigaba y los perseguía. Si tenía que ir a ciudades extranjeras, lo hacía. Era un hombre indetenible. Para él la pena de muerte era justificable en esos casos. Cuando apedrearon a Esteban por haber sido acusado falsamente, dice que él consentía en su muerte. Este hombre merece la muerte. Dice que él forzaba a blasfemar a los cristianos. Y podría uno ver el rostro de satisfacción cuando él veía que las personas se atrevían a insultar a Cristo. Él mismo era un blasfemo, como va a decir más adelante. ¡Blasfemo! Y para él ver a las personas insultando a Cristo era su placer. Era su placer. Si es por celo, si es por ser bien religioso, si es por tener convicciones firmes en mi religión, yo soy multimillonario espiritualmente. Pon en mi libro de cuenta más ganancia todavía. Pero como si esto fuera poco, él añade una cosa más. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo estaba loco. ¿Estaba loco Pablo? Esto es una declaración sorprendente. Quizás mencionaba de último en la lista porque era precisamente aquello en lo que él más se enorgullecía. Su obediencia farisaica a la ley era irreprensible. Nadie le podía señalar nada. ¿Qué era lo que estaba supuesto a hacer un fariseo, un judío? Él lo hacía. Él lo hacía y cumplía con todo. Y su condición era similar a la del joven rico que le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Cristo le dice: esto es lo que dice la ley, estos son los mandamientos. Y él dice: yo todo eso lo he guardado. ¿Y saben qué? Yo creo que él lo dijo de corazón. Él creía que él era una persona extremadamente obediente. Cristo, dice el texto en Marcos cuando narra esto, que le amó. Le amó cuando le vio, porque vio la sinceridad con que él estaba engañado. Sincero en su religión, pero completamente engañado. Completamente engañado. Grandes logros, pero no por eso eres salvo, mi hijo. Y él entonces le da la punzada al corazón, entendiendo que él no veía cuál era su problema principal. Entendiendo que este joven lo que veía de la religión era solamente un asunto puramente externo, le lanza una flecha al corazón. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Y Cristo, viendo que este joven no veía su corazón en relación a la ley, cuando la ley habla de no tener dioses ajenos, hablaba de hacer de las riquezas un dios. No era cierto que había guardado toda la ley. Lo que pasaba era que se estaba fijando únicamente lo que a los ojos de los demás se puede cumplir cabalmente. Esa era la misma gloria del apóstol Pablo. Cuando él veía en su libro de contabilidad, cuando veía los negocios de la vida, se veía a sí mismo como un hombre rico espiritualmente. Tenía todas las ventajas, había logrado suficientes logros. Todas estas cosas eran para él una ganancia irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. ¿Quién como el apóstol Pablo? Si alguien tiene en quien gloriarse en la carne, yo más, dice Pablo. Yo más.
y da argumentos irrebatibles. Nadie podía debatir con él en cuanto a estas cosas. Si le hacían la pregunta, ¿en qué piensas que Jehová, en base a qué piensas que Jehová te recibirá en su reino? Él iba a abrir su libro de contabilidad, enorgullecido. Sí, mira aquí. ¿Cuánto dice ahí que yo tengo? Yo soy millonario. Yo he logrado todo eso. Yo tengo que entrar al cielo. Yo puedo comprar el cielo con eso que yo tengo aquí en mi libro de contabilidad. Puedo ganarme el cielo. Si alguien podía ganarse el cielo, esa persona era Pablo. Si alguien verdaderamente podía ganarse el cielo, esa persona era Pablo. Eso lo que hemos hecho es dar un vistazo a la vieja contabilidad del apóstol Pablo. Así llevaba él su contabilidad. Ahora una nota en este punto antes de pasar a nuestro siguiente encabezado. Pablo no menosprecia aquí el vivir conforme a la ley de Dios. No es que es malo estar apegado a la ley de Dios, eso es bueno. Lo malo es confiar en eso como la base de nuestra salvación. Es bueno que todo hombre se someta a la ley. Es bueno. Cristo no reprochó al joven rico el haber guardado los mandamientos, sino el de tener ídolos en su corazón. Solo le llevó a ver que la religión es un asunto del corazón, no de obediencia externa. Y hermanos, aunque tus hijos no sean creyentes, es bueno que obedezcan la ley de Dios y que conformen sus vidas a la palabra de Dios, según la gracia común de Dios les asista para ello. Lo que no debe pasar es que confíen en sus buenas obras o en la crianza cristiana que han recibido para salvación. De otra manera estarían tan completamente perdidos como lo estaba Pablo antes de su encuentro con Jesucristo. Pasemos pues a ver entonces un vistazo a la nueva contabilidad de Pablo. Un vistazo a la nueva contabilidad de Pablo. Dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo descorre la cortina de su vida pasada ante los filipenses para que ellos palpen y entiendan lo que es pasar de gloriarse en privilegios y logros humanos a gloriarse en Jesucristo. ¿Cómo pasó Pablo a pensar diferente? Hay una palabra interesante aquí, dice, las he estimado como pérdida. Las he estimado, las he considerado, las he pensado, las he evaluado como pérdida por amor de Cristo. Ese mismo verbo aparece en Hechos 26:2, cuando delante de Agripa Pablo dice, me tengo por dichoso de defenderme delante de ti. La Biblia de las Américas traduce ese versículo diciendo, me considero afortunado. Lo veo con una perspectiva de privilegio. Me tengo por dichoso, me considero afortunado. Al pensar, al evaluar el asunto, veo esto de esta forma. Por eso es una palabra que involucra el pensar, considerar, ver las cosas de una manera en la mente. En el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 2, aparece en el versículo 25, cuando Pablo dice, mas tuve por necesario, consideré necesario, llegué a la conclusión de que esto es lo mejor. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con mi forma de ver esto. Y lo que pasó con Pablo es que Pablo sufrió un cambio en su mente con respecto a esas cosas que menciona en los versículos anteriores. ¿Y a qué aspecto de la doctrina bíblica de la salvación está haciendo referencia? A la doctrina bíblica del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Literalmente la palabra metanoia, arrepentimiento en el Nuevo Testamento, significa cambio de mente. Teológicamente la doctrina abarca el cambio de pensamiento, afectos, convicciones y compromiso que se produce en el momento de la conversión de un individuo. Los profetas predicaron el arrepentimiento, Juan el Bautista, Cristo y los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Es una doctrina vital y esencial al Evangelio mismo. En las Escrituras se nos enseña
que quien no se arrepiente de sus pecados no será salvo. Sin un cambio radical en la conducta, en los afectos y en las convicciones, nadie entrará al cielo. Es necesario el reconocimiento que dice, hasta ahora he estado equivocado. Tiene que haber esa convicción, esa conclusión. Hasta ese momento yo he estado equivocado. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Eso fue lo que pasó con Pablo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, a partir del momento de mi arrepentimiento, fueron vistas de un modo distinto. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hubo una experiencia radical en mi vida, dice Pablo, por la cual de ahí en adelante empecé a ver las cosas de un modo diferente. Lo que era mi todo, lo que consideraba mis riquezas, lo que era mi pasión, de repente ya no lo era. Lo que era para mi ganancia pasó a ser visto como una pérdida. Entendí que el ser circuncidado al 8º día no era lo importante. En Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión es algo. Entendí que lo importante no era ser judío. Si antes se enorgullecía del hecho de ser descendiente de Abraham, ahora se daba cuenta de que otra realidad era aún más importante. Era descendiente de Adán. El pecado de Adán era suyo. No había privilegios de nacimiento, ni privilegios alcanzados por esfuerzo personal que pudieran librarle de la realidad de que era un descendiente de Adán. Muerto en el pecado fue que nació. No nací como un privilegiado, nací como un pecador. Ahora entendía las cosas de un modo distinto. Que era más importante saber que era ser hijo de Adán y enorgullecerse después en ser un descendiente espiritual de Cristo, que enorgullecerse de que él era un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esas cosas no son importantes, dice él. Su orgullo en ser fariseo pasó a ser una vergüenza. Se avergonzaba de haber hecho las cosas que hizo como un fariseo. Y se veía a sí mismo como alguien especial por el celo y el fervor que él tenía grande, tanto como para perseguir a los cristianos. Ahora se avergonzaba de ello. Primero los Corintios 15, versículo 9. Primero los Corintios 15, 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. En el libro de Efesios él dice, yo soy más pequeño que el más pequeño de los apóstoles. Y utiliza una palabra griega imposible gramaticalmente. Nadie puede ser más pequeño de los más pequeños. Pero él lo usa para enfatizar realmente lo avergonzado que él estaba de haber sido un perseguidor de la iglesia. Y para él debió ser un peso sobre él. La última frase que aparece ahí en este versículo, la iglesia de Dios. Yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo pensaba que estaba ayudando a Dios, sirviendo a Dios. Mientras tanto lo que estaba haciendo era persiguiendo a su iglesia. Dice, yo no merezco ser un apóstol. No soy digno de ser llamado esto porque perseguí la iglesia de Dios. Lo que antes era su orgullo, lo que antes era su corona, ahora lo veía con tristeza y con vergüenza. Doy gracias al que me fortaleció, dice en 1 Timoteo capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En incredulidad. Yo blasfemé a Cristo. Yo blasfemé contra el Señor. ¡Qué terrible! Yo decía cosas horribles contra Cristo. Yo maldecía a Cristo. Yo odiaba a Cristo. No debe haber perdón para mí. No puede haberlo. No sé si llegó a sus oídos de alguna manera. Cuando Cristo decía a sus discípulos, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Para él oír este versículo, estas palabras de lo que dijo Cristo cuando estuvo en esa tierra debieron sonar dulces en su oído.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No, yo no he blasfemado así. Yo sí blasfemé contra Cristo, pero toda blasfemia, cualquiera que sean, son perdonadas en Cristo. ¡Aleluya! Y vivió la realidad de su vida de una manera completamente distinta. Fui antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo 1, 12 y 13. Por eso dijo también, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Antes de su encuentro con Cristo, camino a Damasco, se gloriaba de su religiosidad externa. Era irreprensible, dice el texto en Hechos capítulo 9, versículo 1, que respirando aún amenazas de muerte, él iba ahí dispuesto a matar a los cristianos cuando Cristo se le aparece y tiene un encuentro personal con el Señor. El ambiente y la atmósfera en que Pablo respiraba era una atmósfera de blasfemia y de persecución, de odio contra los cristianos, hasta que se encuentra con Cristo, hasta que se encuentra con el Señor. Todo aquello en lo que él se gloriaba, ahora cambia. Antes se gloriaba en que era irreprensible en cuanto a la ley, de que eso era lo que le iba a dar salvación, pero cambió de opinión cuando entendió que lo más importante es el corazón. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No está diciendo él, yo había saltado ese versículo, yo nunca lo había leído, no codiciarás. No. Él se lo sabía muy bien. Lo que ahora la ley estaba hablándole a su corazón. Y él entendió que él era un codicioso por lo que la ley decía, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo vivía realmente solamente observando las cosas externas de la ley, pero interiormente mi corazón era sin ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Antes, ¿qué pasaba con Pablo? Él se veía un hombre justo. Yo soy un hombre irreprensible. A mí no hay nadie que me señale nada. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, la ley empezó a hablarle de un modo distinto. Empezó a ver que el pecado en su corazón era sobremanera pecaminoso. Y aquel hombre que en unos instantes estaba enorgulleciéndose de su religión y de su celo y de su rigurosidad, en otro instante está viendo lo pecaminoso que era delante de los ojos de Dios. Sucio, vil, indigno. Ahora ve las cosas de otra manera, porque como él mismo explica en sus cartas, Cristo le fue revelado a su corazón. Tenía el entendimiento entenebrecido, pero el velo le fue quitado. Tuvo un encuentro con el Señor. Empezó a ver la ley de otra manera. Y el perseguidor de la iglesia de Cristo se había convertido. Ahora él formaba parte de la iglesia de Cristo y predicaba a Cristo. La evaluación de aquello en que él confiaba había cambiado. ¿Y por qué? Dice él, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Cristo fue quien hizo la diferencia. Él entendió quién era la persona de Cristo, que Cristo era ganancia. No era confiar en todas estas cosas lo que era valioso. Eso ahora era sin valor. Era una gran pérdida. Para mí, el vivir es Cristo. El vivir es el Señor. Nota entonces que ser sincero no es lo suficiente. Pablo era sincero en su pasada manera de vivir. Él lo hacía ciertamente dedicado a esto. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él mismo dice en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
Dice, yo pensaba que esa era mi responsabilidad. Para él la destrucción de la fe cristiana era una necesidad moral. Eso es lo que se me demanda a mí. Estaba sinceramente equivocado. El pensamiento que dice que no importa la religión que se tenga, ni lo que se haga siempre y cuando se sea sincero, no es correcto. Pablo sabía que de continuar en ese error se las iba a ver cara a cara con Jesús como su juez y que sería merecedor del castigo eterno. Cristo cambió los viejos principios de contabilidad de Pablo. Todo lo que antes era positivo, ahora tenía un símbolo negativo precediéndole. Se dio cuenta de que sus cuentas estaban en rojo. Solo cuando creyó y confió en Cristo su cuenta se arregló. He aquí como él veía su libro de contabilidad. No, yo me he equivocado. Si me muero en estas condiciones estoy perdido. Si viene el gran auditor y realiza una auditoría en mi alma, estoy perdido. Porque todas esas cosas que estaba poniendo como ingresos son egresos, son pérdida. Y al ver el final en este libro, ¿cuál es el balance? Su balance estaba en rojo. No es solamente es que estas cosas no tienen valor, son pérdida. Pérdida realmente. Si yo confío en cualquier otra cosa que no sea Cristo para mi salvación, estoy perdido. Mi cuenta está mal delante de Dios. Y él en su mente estaba tan claro de que el cristianismo y el judaísmo no eran compatibles, que él por eso perseguía a los cristianos. Y tenía razón en que eran incompatibles. Cuando se convierte, seguía pensando que el judaísmo y el cristianismo eran incompatibles, pero pasó del lado del cristianismo. No se puede confiar en la carne para ser salvos. Debemos confiar única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. En Él debemos descansar. Solo Cristo podía salvarle, únicamente Él. Y en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Mi amigo, si tú te vas a salvar solamente por Cristo. En nadie más y en nada más. Nada de lo que tú has hecho, de lo que tú hagas y dejes de hacer, contribuirá ni un poco en que tú el hecho de que tú seas salvo o no, sino solamente lo que Cristo haya hecho en la cruz del Calvario. Por eso nosotros predicamos a Cristo, quien para los judíos fue tropezadero y para los no judíos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice Pablo, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y este hombre pasó a pensar de un modo diferente por la gracia y por la misericordia de Dios. Sus pensamientos cambiaron. Y tan solo podemos imaginarnos los pensamientos que pasaron por la mente suya después de su encuentro con el Señor. En Hechos capítulo 9 nos cuenta que quedó ciego por 3 días, que ni comió ni bebió. Y cuando Ananías fue enviado a él, como escamas le cayeron de los ojos, dice la Escritura, y pudo ver y después comió algo para recobrar sus fuerzas. Y la pregunta es, ¿y qué pasaría por la mente de Pablo mientras estuvo ciego esos 3 días? ¿Cuánto tiempo para pensar tuvo Pablo? Y podemos imaginarnos a Pablo evaluando sus libros de contabilidad. ¿Cuán engañado estaba yo? ¿Cuán equivocado estaba? Yo pensaba que yo era un millonario espiritual. Estoy en la quiebra. Pero de la quiebra se levantó glorioso y millonario de nuevo, pero esta vez realmente, porque tenía a Dios en su cuenta, a Cristo. Borró todo aquello que él antes tenía como ganancia y colocó a Cristo. En nuestros libros de contabilidad espirituales, hermanos, solo debe haber un solo acápite, un solo punto, una sola transacción. Y esa transacción debe ser Cristo. Dispuestos a venderlo todo para comprar la perla de gran precio.
todo lo negativo es puesta en la cuenta de Cristo. Y ya, Dios nos ve en la justicia de Jesús. ¿Cuántos textos del Antiguo Testamento vendrían a su memoria y vendrían a ser claros ahora? Cristo es el Mesías. Jesús es el Mesías. Él es el Señor. Vio claramente la insensatez de confiar en lo que Él hacía para salvarse y para estar bien con Dios. Y entendió que Él no podía aportar nada para ser salvo. Que todo es de gracia. Todo es de gracia por la misericordia de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto, hermanos? Hermanos, podemos aprender una cosa. Podemos aprender que no debemos considerar a nadie como fuera del alcance de la gracia de Dios. No debemos considerar a nadie como fuera del alcance de la gracia de Dios. Yo no sé si tú ves a tus hijos de esa forma. Yo no sé si tú ves así a tus padres. Yo no sé si tú ves a tu esposo o a tu esposa de esa forma. Yo no sé si tú ves a algún amigo familiar así. Pero mi amigo, quien había visto a Pablo minutos antes de encontrarse con el Señor, no se hubiera imaginado lo que Cristo iba a hacer con él después de su conversión. Ni tú ni yo nos hubiéramos imaginado eso. Dios lo sabía. Dios solo lo sabe. ¿Quién es de estas personas imposibles en nuestra mente de venir a amar a Cristo y su palabra entrañablemente? Dios en un instante puede cambiar su forma de pensar y puede destruir todo aquello en que se glorían y borrarlo de sus libros de contabilidad para poner solamente a Cristo. No sabemos, pero Dios puede hacerlo. Mi amigo que estás aquí sin Cristo, mi amigo, te ruego, te suplico encarecidamente en el nombre de Cristo. Haz una auditoría precisa de tu alma. Haz una auditoría como Dios la haría en tu alma. ¿Habrá cosas que tú estás viendo como ingresos que Dios lo ve realmente como pérdidas? ¿Estás tú confiando para la salvación de tu alma en algo más que no sea Jesucristo? Únicamente en Cristo debes confiar. La Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe, por la gracia, para que confiando en lo que Cristo ha hecho solamente, le atribuyamos a Dios todo el honor. Él se merece toda la gloria. Nada, no podemos poner nada en este edificio. Dios lo ha puesto todo. Si bien, dice la Escritura, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo que tú consideras de valor delante de los ojos de Dios es como si no fuera nada. Si a la pregunta de por qué debe Dios dejarte entrar al cielo, respondes con cualquier otra razón que no sea únicamente Cristo, estás perdido. Si aquí en la tierra no te dedicas a realizar una auditoría espiritual para salvar tu alma, llegará el momento cuando sea Dios quien la haga por ti. Y ay de ti cuando vea el balance negativo de todas aquellas cosas en las que confías para salvarte. Convence a Dios de tus razones por las cuales Él debe dejarte entrar al cielo. Convéncele. Y será mejor que uses buenos argumentos, porque Dios en aquel día solamente valorará las cosas de acuerdo a lo que su palabra enseña. ¿Cómo estás tú? ¿En bancarrota espiritual? Amigo, hay solución para tu problema. Cristo es la solución. Busca a Cristo y Él te hará millonario en el reino de los cielos. Quiero concluir citando las letras de un himno. Este himno dice: paz con Dios busqué ganarla, con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir. Hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Al final en desespero, ya no puedo, dije yo. Y del cielo oí respuesta: todo hecho ya quedó. De mis obras despojado, vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por su sangre en la cruz.